Va a estar todo grabado. Una vez que termine la clase, yo voy a ir alzando en nuestra página, en nuestra plataforma. Entonces, primeramente, bueno, esta primera semana la puntualidad es un poco difícil todavía, pero ya a partir de la otra semana vamos a estar tratando que la puntualidad sea algo que vamos a tener en cuenta. La puntualidad, la asistencia, o sea que estar todo momento atento a nuestra conferencia, a nuestra clase y la participación. Ustedes tienen que tener una participación activa, tienen que estar preguntando, tienen que estar aportando, tienen que estar haciendo búsquedas, explicando en la parte que le toca explicar también. Entonces, eh, tenemos muchísimos temas para desarrollar este semestre, pero por suerte tenemos bastante hora, ¿verdad? Porque embriología tiene su hora teórica y las horas prácticas. De todas maneras, las horas prácticas se llevan la clase porque no hay lámina, no es como anatomía, tenemos las piezas, nada. Las horas prácticas vamos a estar dedicando al trabajo de búsqueda, vamos a estar dedicando al trabajo de exposiciones, vamos a estar viendo las malformaciones congénitas, todo eso. Algunos de ustedes ya tienen libros, pudieron conseguir el libro, Professora, a gente não sabe o nome do livro. el nombre del libro. Ok, el nombre del libro es Lachman. Lachman. Yo le voy a escribir acá en el chat para que usted. Ahí está. Ahí, a ver, Tai, ahí está. Ese es Embriología Médica Lachman. Si ustedes pueden, traten de conseguir como sea. En formato digital. Yo tengo en formato digital. Le voy a alzar en la plataforma. Entonces, para que ustedes puedan tener. Si de ser posible, tienen que tener impreso o también pueden tener eh, fotocopiado. Como sea, quiero que tengan ese libro, porque vamos a trabajar con ese libro. Vamos a tratar de hacer como si estuviésemos en la clase. Entonces yo le voy a decir, mire, ahora vamos a hacer una lectura de la página tanto, hay 3 preguntas y esas preguntas hay que responderlas. Entonces yo le voy a estar haciendo así en el grupo y después ustedes van a ir dando la respuesta de ese libro. Entonces yo voy a ir poniéndole aquí el puntaje a cada uno de acuerdo a su participación. Entonces, libro Lachman, ese es nuestra bibliografía básica. Hay otros también como el Moore, yo tengo una copia acá, le voy a enseñar el de Moore. Un ratito. Entonces, bueno, no es tan bueno porque es una fotocopia, ¿verdad? Pero eh, mm, para la lectura, por lo menos para el complementario, nos va a servir. Entonces, se llama Embriología Clínica y son varios autores, ¿verdad? Pero el más conocido es el de Moore. Entonces, es un libro de consulta también para embriología, o sea que vamos a estar guiándonos por estos 2 libros, ¿verdad? Pero lo más básico va a ser de Lachman, porque es más práctico, porque sus imágenes son muy didácticas, trae ejercitario, trae pregunta al final de cada capítulo y trae la respuesta al final del libro. Entonces, a esa pregunta. Y claro, todas las preguntas tienen que ver con ese capítulo. Bueno, otra cosa también seguramente que le hablaron, porque veo que muchos tienen el uniforme de la facultad. Hay algunos que pueden usar la chaqueta o la bata del médico. Eso es importante también para dar la seriedad que corresponde a nuestra formación académica, ¿verdad? Entonces,
De ahí la importancia de estar bien uniformado, ¿verdad? Porque nosotros somos, en caso de usted, un futuro médico, ¿verdad? Que en muy poco tiempo, que quería felicitarle a todos porque salieron muy bien en medicina comunitaria conmigo. Entonces, eso también se ve, el compromiso de ustedes. Entonces, y ya le falta menos ya de cuando empezaron. Eso, ya un semestre menos. Y eso es muy importante. ¿Y en qué momento también a usted le tocó vivir, verdad, de esta pandemia y que ya superaron este semestre a pesar de todo, ¿verdad? Y ahora ya están en segundo semestre. Entonces, antes que nada, felicitarle por eso. Muy bien, muy bueno. Es un logro. Ustedes tienen que valorar eso, ¿verdad? Y, y, y y darle todo el valor que se merece a eso. Y por supuesto, aprovechar. Nosotros vamos a estar desarrollando todo lo que tenga que ver con la embriología. La embriología tiene sus particularidades porque se estudia por semana. Entonces, eso es desde la primera semana de gestación, así se le denomina, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la primera semana de gestación? Es eh, en el caso de la mujer, la ovulación. Y si es que ocurre la fecundación, entonces, ay, me está llamando la licenciada Adriana. Un ratito voy a responderle a ver si, ¿qué me dice? Hola, Alice. Sí, sí, estoy en mi clase. Dale, dale. Chao, chao. Bueno, era la Doctor, licenciada. con permiso. Sí, sí, te escucho, te escucho. Thais. Sí, doctor, es que se está trabando un poco, si es que puedes repetir la parte anterior. No Sí, sí. pudimos. No, es que se trabó porque me llamaron nada más. Me llamó la licenciada Adriana. Seguramente algunos están preocupados porque no pudieron ingresar. No sé si ustedes tienen su grupo de WhatsApp, ya compartieron el enlace, ¿verdad? Sí, sí, Gaby ya pasó ya. Ah, bueno, bueno, porque ella me llamó y seguramente hay alguno preocupado. Bueno, eh, es normal que esto ocurra, ¿verdad? Porque estamos empezando en la primera clase, ya seguramente la próxima clase vamos a estar mejor. Bueno, en cuanto al horario, vamos a estar por ahora, ¿verdad? Los martes a partir de las 8 de la mañana y las primeras 4 horas. Posteriormente, desde el turno tarde, a partir de 1:30 hasta 3:30. Es hora paraguaya, ¿verdad? Entonces, no sé si creo que ustedes están una hora adelantado en Brasil, los que están en Brasil. Hoy me pidieron una hora de mi clase, o sea que la última hora, desde las 2, o sea, desde las 14:30 hasta las 15:30. Creo que tienen examen alguno de ustedes. ¿Es así o es otro curso el que tiene examen? Sí, doctor, hoy a las 2:30 algunos van a hacer el primer llamado de histología. Listo, uno. Sí, Ah, ya, ya, está bien. Bueno, entonces esta tarde vamos solamente a tener ¿quién tiene acá esto uno hoy? Uno, tenemos Laila. yo, Thalís, Laila, después está Gabriel también, Bruna, Mm, Mayara, Monique, Julia y Elaine. ya, ya, está bien. Y Bueno, y también, doctor, otra cosa, a sí, sí. las 4:30 tenemos otra prueba que ese todo el grupo va a hacer, que es la de socioantropología. Ah, ya, 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 está bien. Bueno, vamos a tratar de llevarle leve entonces hoy de no cargarle tanta información, pero de todas maneras vamos a tratar de eh, explicar todo, ¿verdad? Cómo va a ser el semestre. Por suerte tenemos prácticamente 8 horas semanales suficientes para desarrollar todas nuestras clases, para dar repaso, para dar retroalimentación. Entonces, si es que ustedes me siguen así como tiene que ser, no debe haber ningún problema como habíamos dado medicina comunitaria también, ¿verdad? Entonces, un ratito voy a tomar la lista, creo que ya
lo que van a conectarse ya están hoy, ¿verdad? Pongan su cámara, lo que no están prendiendo. Voy a traer mi bolígrafo y ya anoto sus nombres. Bueno, voy a ir anotando aquí los nombres de lo que están apareciendo acá. Arthur, ¿qué pasó de tu cámara? No está funcionando, doutor. No está funcionando. Bueno, No. hay que tratar de que la próxima semana ya se vaya normalizando. Sí. Bueno, acá tengo Mayara, así es, ¿verdad? Rafaela Antoniete. Bruna. Suelin Adrieli. Laila. Voy leyendo sus nombres. Si no corresponde, ustedes me dicen. Gabriel Alves. Sí, presente. Ahí está Gabriel. Eduardo Enrique. Presente, profe. Thais Larisa. Thais, ¿vos dónde estás? En Salto. Sí, doctor. ¿Quién más está en Salto? Del grupo ya nadie, pero van a ingresar algunos. ¿En serio? Tres creo que van a ingresar. 3 o 4. Y ya se quedan en Salto. Iraildes Ferreira. Gabriela Rossi. Hola, Gabriela. Olá, doutor. Presente. Elenice. Presente. Michelle Silva. Presente, profe. Eliane Melquiade. Elaine, professor. Elaine. Presente. Elaine. Isso. Ya, Elaine. Bueno, voy a ir aprendiendo los nombres. Melquiades. Melquiades, ¿verdad? Melquiades. Mas pode chamar Melquiades também. Sí, ese es en español. Ali Meyer, ¿o cómo es tu nombre? Ali Meyer Donap. Ali Meyer. Alimayer Donaway, doutor. Sí, voy a ir, algunos nombres son raros para mí, pero voy a ir aprendiendo. Ustedes me corrigen. Julia Patuzzi. ¿Es así? Isso Julia. mesmo. Sim. Taina. Taina, Oi. ¿verdad? Taina. Tainá. Tony. Monique. ¿Cómo es tu nombre? Presente. Monique. ¿Tu nombre es Monique? Isso. Porque ahí dice iPhone de Monique, pero iPhone no es tu nombre. Não. É Monique. iPhone é o celular. Y Arthur Oliveira. Gente, ¿A quién no le llamé? A ver, están todos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tengo. 18. Parece que hay alguien me falta, porque tengo 18, 19, 20, 21. Bueno, está bien, ya está la lista. Ah, no, Nelson. ¿Ves? Que me faltaba uno. Nelson Ricardo. ¿Estás ahí, Nelson? Sí. Ahí está. Ricardo. Bueno, nuestro sistema de evaluación. Vamos a tener
proceso de 20 puntos. Ese proceso va a incluir trabajo de entrega, la participación de ustedes acá. Si están, vamos a tener en cuenta que ustedes estén presentes en la clase. Que ustedes estén presentes y participando, ese ya va a valer 2 puntos de los 20 puntos que vamos a estar, que va a tener el proceso. 2 puntos que ustedes participen, que ustedes estén, cuando yo llamo la lista, que ustedes siempre estén presentes. Entonces, el total del proceso va a tener 20 puntos. Primera parcial, 20. Segunda parcial 20, ahí ya van 60 puntos. Y por supuesto siempre el final va a tener 40 puntos. Eh, entonces, dentro de esos 20 puntos es muy importante que ustedes puedan obtener esos puntajes, porque a veces a ustedes les faltan puntaje para mejorar o en algunos casos para que puedan pasar el semestre, entonces eh, de ahí le dan el valor, ¿verdad? Pero si ustedes están siempre presentes, trabajando, haciendo la entrega, esos 20 puntos le va a ayudar muchísimo para obtener un buen puntaje y por supuesto para no tener dificultad para pasar el semestre. Entonces ese es cuanto al puntaje. Proceso 20 puntos, primera parcial 20 puntos, segunda parcial 20 puntos y el final 40 puntos para completar los 100 puntos. Ahora, a ver qué me falta hablar. Algo que ustedes quieran saber. ¿Cómo están con el coronavirus? ¿Hay gente que tiene coronavirus acá? ¿Nadie está con coronavirus? Não tem coronavírus. ¿Tienes? Não, não. No, no. Ah, ya. No, porque hay mucho, bastante. Ahora, yo por ejemplo estoy en cuarentena ahora. ¿Por qué? Porque tengo coronavirus. Es asintomático, pero estoy, ¿verdad? Entonces, no estoy pudiendo ir a trabajar, pero puedo, puedo dar clase con ustedes porque me permite aquí desde la casa, ¿verdad? Entonces, en Paraguay estamos empezando a aumentar los casos. Es preocupante porque nuestro sistema de salud no es la mejor de la región, entonces fácilmente colapsa. De hecho que a esta altura los cuadros respiratorios sin esta pandemia siempre ya está colapsando, ¿verdad? Ya no hay cama de terapia, generalmente, ¿verdad? Por los cuadros respiratorios a esta época del año. Y en la época de calor, el dengue. Son esos dos nuestros males, ¿verdad? Y me imagino que ustedes también, porque vivimos en la misma región, entonces siempre debe haber muchos cuadros respiratorios en la época de frío y muchos casos de dengue, sobre todo en la época de calor, porque Brasil también tiene bastantes casos de dengue. Y también es preocupante la cantidad de casos que se están reportando en Brasil, tanto los casos positivos y los casos fallecidos. Así es, ¿verdad? ¿Quieren comentar algo? ¿Algo que quieran decirme antes de empezar la conferencia? Bueno, vamos a estar tratando de pausar por lo menos cada 40 minutos para que puedan ir al baño, tomar algo. Entonces, a veces si yo me estoy pasando, ustedes me avisan que me estoy pasando de los 40 minutos, ¿verdad? Para que no sea tan tedioso, para tratar de mantener la concentración, porque es un poco difícil. Bueno, si no hay otra cosa, ahora vamos a pasar a la primera conferencia para que ustedes puedan ya iniciar con todo este. ¿Hay algo que me quieran comentar? ¿Nada? Bueno, acá vamos a ver entonces nuestra primera conferencia de embriología, que es de generalidades.
Bueno, nuestro primer tema entonces es generalidad e introducción a la embriología. Aquí vamos a estar hablando de lo que se ocupa la embriología como tal, como ciencia, ¿verdad? Porque es una ciencia básica, o sea, se da en la formación básica de un médico. Dentro de la importancia, ¿verdad? De lo que yo le puedo comentar de la embriología, nos permite, ¿verdad? Conocer cómo se va formando, se va desarrollando el cuerpo humano, y eso lo vamos a estar estudiando mes a mes, semana a semana. Entonces nos va a permitir saber cómo se va a formar desde el mismo momento de la concepción, o sea, desde el mismo momento de la fecundación, y también a partir de ahí se va a ir estudiando semana por semana, órgano por órgano, y eh, ahí nos va a permitir si hay algún factor de riesgo de malformaciones congénitas, es lo más importante, ¿verdad? Y en la formación de cada órgano vamos a ir mencionando los probables malformaciones que se puede dar en estos órganos. Y la importancia que a partir de ahí es lo que nos va a quedar eso, ¿verdad? Como médico. Y los factores de riesgo que le pueden llevar a estas malformaciones. De ahí la importancia de la embriología, de que nos va a permitir a, a saber, ¿verdad? Qué tipo de malformaciones y a consecuencia de qué va a haber, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a estar viendo la embriología como ciencia. ¿Qué es la embriología como ciencia, verdad? Terminología descriptiva, o sea, la importancia del estudio de la embriología, porque es importante. Terminología descriptiva, toda la terminología que tenga que ver con la embriología, es importante manejar algunas terminologías. Eso nos va a ayudar a, a saber, a tener y a comprender mejor, ¿verdad? Entonces es muy bueno conocer esta terminología que vamos a estar hablando. Etapa del desarrollo humano, nosotros vivimos varias etapas desde el momento de la concepción, entonces vamos a ir viendo eso. Y con la correlación con la clínica, ¿verdad? Siempre va a haber un cuadro clínico, una presentación así para correlacionar con la embriología. ¿Qué importancia tiene la embriología en ese aspecto? Entonces acá vamos a ver la embriología eh, como ciencia, ¿verdad? Es la ciencia biológica que estudia el origen y el desarrollo prenatal. O sea, prenatal, esa palabra ya nos dice, ¿verdad? Que es antes del nacimiento. Es todo lo que se estudia antes del nacimiento. Trata de comprender y dominar las leyes que regulan y que rigen eso, ¿verdad? Y literalmente, el embriología significa el estudio del embrión. Entonces, el embrión tiene una etapa desde el momento de la concepción hasta la octava semana, pero la embriología como tal no estudia solamente al embrión, sino técnicamente en la etapa embrionaria y fetal. Y la etapa fetal ya va desde la novena semana hasta el nacimiento. Entonces, primer punto ahí, ¿verdad? Embrión es desde la fecundación hasta la octava semana. Y desde la octava semana para adelante ya se le denomina feto. Es un periodo fetal. Entonces, aquí esta parte nos dice, ¿verdad?, que embriología significa el estudio del embrión. Sin embargo, el término se utiliza generalmente para referirse al desarrollo prenatal, incluyendo el embrión y el feto. Ustedes ya saben entonces a qué se refiere embrión, etapa que va desde la fecundación hasta la octava semana, y el feto desde la octava semana para adelante hasta el nacimiento. Eso es muy importante que ustedes reconozcan. ¿Por qué la importancia? Porque hasta la octava semana se forman
todos los órganos se forman y a partir en la etapa fetal se desarrollan esos órganos. Entonces, hay una alta vulnerabilidad en ese hasta la 8ª semana, porque se está formando el órgano. Si hay un agente teratógeno, o sea, alguien que induce a la mala formación en hasta esa 8ª semana, que incide sobre los órganos que se está formando, que se está creando, va a haber la malformación, va a ser grande y prácticamente va a ser que no pueda vivir eso, va a ser incompetente con la vida, ¿verdad? O sea que la malformación que ocurre antes de la 9ª semana son grandes malformaciones. De ahí la importancia, ¿verdad? Entonces el desarrollo no se suscribe solo a la vida prenatal, aunque en esta etapa tiene lugar una forma más rápida y los mecanismos por lo que ocurre son similares después del nacimiento, considerándose un término amplio que es de la biología del desarrollo. O sea que la embriología técnicamente viene la palabra embrión, el embrión es hasta la 8ª semana, pero esto tiene una implicancia mucho más grande, o sea que tiene mucho que ver con esta última palabra, que es biología del desarrollo. Tiene todo lo que tenga que ver antes del nacimiento. Entonces, el desarrollo biológico humano en esta gráfica tenemos principalmente dos periodos, ¿verdad? El prenatal, o sea, nosotros ya tenemos vida, ya estamos formados antes del nacimiento. Entonces, y el prenatal va desde la fecundación hasta el nacimiento. O sea, ya hay vida desde el momento que ocurre la fecundación. ¿Qué es la fecundación? La fecundación es la unión del espermatozoide con el óvulo. Entonces, que se integran los materiales genéticos y a partir de ahí ocurre una serie de eventos que termina con la formación de un nuevo ser, ¿verdad? Entonces, todo eso ocurre en el periodo prenatal. Entonces, va desde la fecundación hasta el nacimiento. Entonces, en la postnatal, bueno, ya se va dividiendo, ¿verdad? En la etapa de la niñez, la juventud, los 20 años, y a partir de ahí de la adultez hasta la 60 y de 60 para arriba, 60 años para arriba, ya se le denomina que es el adulto mayor, ¿verdad? Y hasta la muerte. Esos serían los periodos que uno va viviendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la importancia del estudio de la embriología? Aquí nos dice, ¿verdad?, que aborda conocimientos relativos a los inicios de la vida humana y a los cambios que ocurren durante el desarrollo prenatal. O sea, tiene que ver todo con el inicio de la vida humana, ¿verdad? Y los cambios que va a ocurrir a partir de ahí, a partir de ese inicio, durante el desarrollo prenatal, antes del nacimiento, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver antes del nacimiento. Nos explica el origen de la célula a partir, cómo se origina a partir de una única célula, que es el huevo o cigoto. Así se le denomina la única célula que se forma inmediatamente posterior a la fecundación. Cuando se unen el espermatozoide con el óvulo, a partir de ahí se forma una sola célula que se le denomina huevo o cigoto. Y a partir de ahí, cómo se va desarrollando, explica todo eso, ¿verdad? A partir de una sola célula, cómo se van formando los tejidos, los órganos y sistema de órganos, ¿verdad? Facilitando la comprensión de las relaciones normales entre ellos y las variaciones de la normalidad. Constituyendo de esta forma una ciencia íntimamente relacionada con la histología y la anatomía. Por supuesto que sí, porque a partir de ahí, a partir de la embriología, se explica todo, los tejidos, la naturaleza de los tejidos,
y por supuesto los órganos, ¿verdad? Que se refiere a la anatomía. Resulta nexo entre el desarrollo prenatal normal y ahí ya vamos viendo las especialidades médicas que tenga que ver con la embriología. La obstetricia, ¿por qué la obstetricia? Porque son las encargadas, ¿verdad? La especialidad que se encarga de controlar a la embarazada y de llevar hasta el término, ¿verdad? Su embarazo, hasta recibir el niño. Pediatría y la neonatología eh, y la medicina perinatal en general, ¿verdad? Porque pediatría es porque recibe al niño, neonatología es en el periodo neonatal, que va desde el nacimiento. La neonatología es una especialidad dentro de la pediatría. La neonatología se encarga desde que nace el niño hasta, hasta menores de un mes, o sea, hasta los 29 días. Imagínense, esa especialidad solamente se encarga 29 días de un ser humano y es una especialidad sumamente compleja. Y la medicina perinatal en general, bueno, explica entonces el origen de las malformaciones congénitas. Acá vamos a estar, vamos a tomar, eh, vamos a darle mucha importancia a esto porque hay malformaciones congénitas que por única vez vamos a estar hablando ahora, pero en algún momento de la formación, cuando ustedes estén ejerciendo su profesión como médico, van a ver esa malformación. Algunos que son tan infrecuentes que solamente van a ver una vez en su vida y hay otros que van a ser más frecuentes, ¿verdad? Se relaciona entonces por esta malformación se va a relacionar con algunas especialidades, ¿verdad? Que son ortopedia, porque hay algunas malformaciones en la mano, en el pie, en el brazo, en la pierna. Cardiología, muchísimas malformaciones cardiovasculares que algunas personas tienen, inclusive algunos ni saben que tienen esa malformación. Y hay algunos que, por supuesto, desde el momento del nacimiento tienen consecuencia de esa malformación cardiovascular e inclusive algunos viven horas o días nada más si es que no recibe una asistencia quirúrgica rápidamente, no es compatible con la vida y muere la persona. Tiene muchísimo que ver con la urología. ¿Por qué? Porque hay malformaciones que tienen renales, malformaciones de la vía urinaria y con los genitales como tal. Con la oftalmología, por supuesto, y otras especialidades. Hay muchísimas otras especialidades que tienen que ver con eso. Entonces, viendo todo esto, ¿verdad? Que tiene que ver con la ciencia básica, como la histología, la anatomía, que tiene que ver especialidades médicas como la obstetricia, pediatría, neonatología, que tiene que ver otras especialidades por las malformaciones que puede llegar a tener con la ortopedia, cardiología, urología. Acá, por ejemplo, falta cirugía pediátrica, que los cirujanos infantiles o cirujanos pediatras se encargan muchísimo también de corregir algunas malformaciones que es necesario, por ejemplo, el ano imperforado, que un bebé nazca y no tiene el ano. Entonces, eso es de urgencia quirúrgica que tiene que hacerle una ostomía, se llama eso, que le abren la pared abdominal para que pueda tener salida ese intestino, ¿verdad? Y posteriormente, después le van a hacerle la cirugía, ya la corrección del ano, ya le van a formarle el ano. Entonces, hasta acá, ¿qué tal? ¿Están bien? ¿Me están siguiendo? ¿O algunos se fueron a dormir? Están bien. Bueno, algunos veo que están tomando notas. Un ratito, acá voy a ver un poco algo acá que mi nena está entrando en la clase. Un ratito. Bueno, estoy acá de vuelta. Bueno, entonces ya vieron de la importancia de estudiar embriología y de manejar la embriología, ¿verdad?
Entonces vamos a pasar ahora en algunas descripciones de terminología, ¿verdad? En embriología se utilizan diversos términos de dirección y localización, o sea que para localizar un órgano o para referirnos específicamente qué parte del feto queremos hablar, entonces hay algunas terminologías que hay que manejar. Entonces, siempre vamos a estar hablando de superior e inferior, posterior y anterior, empleados en los adultos y no se pueden emplear para describir el embrión, ¿verdad? Y se basa en la posición anatómica en el cuerpo erguido, en los brazos hacia los lados, palmas hacia adelante mientras que el embrión se haya encorvado en sí mismo. O sea que ustedes conocen, ¿verdad? La posición fetal o la posición embrionaria, ¿verdad? Que no es lo mismo la posición que ocupa de un adulto. Entonces, los términos se van agrupando en relación y en planos de cortes. Entonces acá nuestra primera imagen de un embrión, en este caso ya estaríamos hablando de feto, porque ya vemos que prácticamente este ya debe tener entre la octava y la 12 semanas ya está bien formado, ya tienen sus partes, su brazo, su cabeza. Entonces aquí vamos a ir viendo. Cefálico, todo lo que tenga que ver hacia la cabeza, ¿verdad? Vamos a estar hablando. Caudal, todo lo que tenga que ver, todo lo que se relacione hacia la pierna, caudal, distalmente, ¿verdad? A la cabeza. Ventral, todo lo que acá tiene que ver con el vientre, lado, lo que normalmente nosotros diríamos la parte anterior, ¿verdad? Y dorsal sería todo lo que se encuentra en la parte posterior o el dorso. Entonces aquí tenemos las definiciones de cada uno. El cefálico, un disco embrionario. Embrión plano se refiere al punto más alejado del pedículo de fijación. El pedículo de fijación sería acá, el pedículo de fijación, el ombligo, ¿verdad? En un embrión plegado indica el extremo donde se desarrolla la cabeza y caudal término opuesto al cefálico, la parte posterior. Ventral o rostral, bueno, la parte anterior, ¿verdad? Dorsal opuesto o ventral. Proximal o distal, bueno, este proximal o distal siempre va a estar relacionado eh, con el órgano que vamos a estar refiriéndonos. Acá como ejemplo, el muslo es distal con relación a la pierna. Son términos en relación y puede variar. O sea que este proximal y distal ya depende al órgano que vamos a referirnos. No es un área específica del feto. Entonces los cortes. Estos cortes sí ya se relacionan con la anatomía también. Acá, por ejemplo, este corte, ¿cuál es? El número 1. Sagital. Sí, sagital. Y el que tiene acá esta marca acá, Parasagital. para sagital. Ok, muy bien. Entonces ustedes manejan los cortes. Este es sagital para sagital, transverso y así. Sagital, ya saben, ¿verdad? Plano que pasa a través del cuerpo y divide dos mitades iguales, derecha y en izquierda. El frontal plano vertical que puede formar ángulo recto y el ángulo anterior y divide en porción dorsal y ventral, que sería acá, el número 3. Transversal, el número 2 acá. Para sagital, el que está al lado del sagital, o sea, adyacente o cercano al sagital, ¿verdad? Y oblicuo, bueno, oblicuo no vemos acá, pero sabemos que es un corte que va más o menos de arriba hacia abajo, ¿verdad? Un poco más inclinado que el transverso. En cuanto a los cortes no va a haber problema entonces. Entonces habíamos hablado de la etapa del desarrollo humano. Esto se va a ir dividiendo en periodos. Los periodos se da prenatal y postnatal. Prenatal antes del nacimiento. Y esta etapa va a haber una embrionaria y una fetal. Esta etapa embrionaria, ustedes saben, ¿verdad? 3 primeras semanas
hasta la 8ª semana. En semana se divide. Y el fetal va desde la 9ª semana hasta el nacimiento. Entonces, en la infancia se va dividiendo neonatal. Este periodo, bueno, es importante, ¿verdad? Porque cada uno tiene un trastorno que pueda estar relacionado con la edad. Entonces, yo como médico voy describiendo siempre, cuando se describe la historia clínica o el resumen de un paciente, bueno, entonces eh, yo voy a poner, si es un recién nacido, quiere decir que no ha pasado el primer mes, es menor del mes. Entonces yo pongo paciente recién nacido, 12 días de vida, con tinte ictérico, presenta febrícula, vómito y así voy describiendo. Entonces no es lo mismo todos esos cuadros en un periodo neonatal que en un paciente preescolar. La gravedad y la causa van a ser diferentes. Por eso es que se dividen así. Lactancia hasta los 12 meses. Entonces uno pone paciente lactante masculino de 10 meses de edad con cuadro de dificultad respiratoria. Bueno, así se va describiendo. Entonces yo le doy la importancia a esa palabra lactancia. Transicional se pone desde un año, cuando cumple un año, hasta los 2 años. Y preescolar, bueno, antes que inicie su escolaridad, ¿verdad? De 2 a 6 años y el escolar de 6 años a 12 años. Y después ya tenemos la adolescencia, que tiene su propio trastorno o patología que pueda presentarse a esta edad. Prepuberal de 12 a 14 años, puberal de 14 a 16 y postpuberal. Y la adultez, joven de 20 a 30 años aproximadamente y ya una persona madura se considera a partir de 30 a 45 años de edad. Y la vejez, la edad media entre 45 y 60, edad avanzada 60 a 75 y ya una persona senil ya se considera mayor a 75 años. Esos son los periodos y la etapa y las edades de una persona, ¿verdad? Y la importancia desde el punto de vista de la ciencia médica. Entonces, dentro de la etapa del desarrollo prenatal, entonces la prenatal, todo inicia a partir de la fecundación. Para nosotros ya, cuando hay fecundación, ya hay vida, ya se formó una persona, ya se formó un ser humano, ya se formó una célula. A partir de que tenemos la primera célula que se forma a partir de la fecundación, nosotros ya consideramos que ya inició esa vida. Entonces tenemos desde la fecundación la primera semana que se considera el periodo embrionario hasta la 8ª semana. Ahí van a empezar a aparecer todos los órganos. Es un periodo de organogénesis. Acuérdense de esa palabra, organogénesis. Es inicio de la formación de los órganos. Entonces, si se está empezando a formar los órganos, quiere decir que es un periodo de alta vulnerabilidad de que puedan ocurrir una malformación. Entonces, posterior a eso tenemos el periodo fetal, que va superior a la 8ª semana, que va desde la 38, de la 9ª semana, hasta el nacimiento, ¿verdad? El nacimiento se considera normal aproximadamente las 38 semanas. El periodo normal de nacimiento es 37 semanas para adelante hasta las 42 semanas y un promedio de 38 semanas. Entonces, este sería etapa del desarrollo prenatal, ante el nacimiento. Entonces, esto se dividiría entonces en 3 etapas, ¿verdad? Etapa de prediferenciación, que es aquí. Aquí, por ejemplo, todavía no se sabe qué sexo va a tener, no, prácticamente no se diferencia absolutamente nada, solamente células que se formó y que se empieza a dividir.
Etapa embrionaria, bueno, aquí ya vimos, ¿verdad? Que es la formación de los órganos. Y etapa fetal es el desarrollo de esos órganos que ya se formaron. Aquí podemos observar la etapa preembrionaria, o sea, antes del embrión, que son solamente células dividiéndose a una velocidad bastante rápida. Entonces se extiende durante la primera semana de vida prenatal. Fíjese usted, primera semana de vida. Nosotros ya consideramos que es un ser que ya se está formando. En ella ocurre la segmentación y comienza la implantación y se forma el blastocisto. El blastocisto sería esta célula que empezaron a formarse desde una sola célula y empezaron a dividirse rápidamente, constituyendo. Entonces el blastocisto, que es esta célula, está constituido por el trofoblasto, que es el número 1 acá. El trofoblasto es la capa que va a ir formando posteriormente, va a formar, va a ser la encargada de formar la placenta, que dará origen a la placenta y membranas fetales. Y el embrioblasto que dará origen al embrión acá. Este sería el embrioblasto. Y el blastocele es la cavidad o el lugar que se va a formar, es un espacio vacío, ¿verdad? Que posteriormente va a ir ocupándose, ocupado por el embrión y cuando más rápido crezca por el feto. Esta primera semana de desarrollo, bueno, nosotros vamos a estar estudiando, esto es una generalidad nada más para que usted entienda, ¿verdad? De las etapas, pero nosotros en la otra clase vamos a estar estudiando mucho más detallado qué es lo que ocurre en este periodo. No piense que así nomás vamos a dejar y ya estudiamos todo, no, vamos a detallar muchísimo más. Y la etapa embrionaria, así se observa a partir aproximadamente en la 8ª semana un embrión. Aquí podemos observar que este sería la región cefálica y la porción, la más distante, el caudal. Se extiende desde la segunda semana, perdón, estamos en la etapa embrionaria, perdón, es la etapa embrionaria. Se extiende desde la segunda hasta la 8ª semana de vida prenatal. Se caracteriza por una rápida diferenciación de los tejidos embrionarios para dar lugar a los esbozos de los órganos que forma el embrión con una forma ya más humana. O sea que aquí se parece un poquito más a un ser humano, ¿verdad? No tanto todavía porque estamos en un periodo embrionario. Entonces aquí hay una nueva terminología, esbozo. Esbozo es todo lo que va a ir surgiendo, se va a ir diferenciando. Por ejemplo, se va a observar un esbozo de un brazo, un esbozo de una pierna. O sea que es más o menos la figura que se va formando lo que al final va a quedar, ¿verdad? El brazo, la pierna. Internamente se van formando los esbozos también de los órganos. El esbozo para la formación de los pulmones, el esbozo para la formación del estómago y así sucesivamente. Y aquí tenemos en la etapa fetal. En la etapa fetal, a partir de las 9ª semana para adelante, prácticamente ya se puede diferenciar todas las partes de un bebé, ¿verdad? Es completamente inmaduro todavía. Este bebé, si es que nace en este periodo, no va a vivir porque todos los órganos todavía no están maduros para que pueda funcionar extrauterinamente, o sea, que fuera del útero. Entonces, etapa fetal se extiende desde la 9ª semana hasta el nacimiento. En esta etapa continúa el desarrollo de los tejidos y órganos y se caracteriza por un rápido crecimiento del cuerpo del feto. O sea que la característica más importante aquí es que ya hay órganos formados y se van a desarrollar esos órganos para que pueda cumplir posteriormente su función una vez que nazca. Entonces va
a crecer rápidamente todos los órganos. Y por último, bueno, ya pasamos toda la etapa prenatal, entonces correlación con la clínica. ¿Qué correlaciones hay con la clínica? Debemos tener en cuenta que el proceso de desarrollo prenatal es abordado también por la obstetricia, donde se subdivide la vida prenatal en trimestres. O sea que dentro de la especialidad de los obstetras, de los médicos obstetras, ellos dividen por trimestre. O sea, en 3 meses ellos van dividiendo cada 3 meses. Primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Considerando el comienzo de la vida prenatal, un ratito, el comienzo de esta a partir de la fecha de la última menstruación. Entonces, para ellos, el embarazo empieza con esa fecha de última menstruación. Desde el punto de vista embriológico, a partir de la fecundación. Entonces, extendiéndose consideraciones prácticas, pues la gestante no conoce la fecha de la fecundación. Entonces, ¿por qué los tetras empiezan a contar a partir de la fecundación? Porque es casi imposible, ¿verdad?, que pueda saber en qué fecha una mujer fecundó. La mujer puede saber en qué fecha tuvo la relación, pero no va a saber en qué fecha exacto ocurrió la fecundación. Entonces, por eso, para una mejor organización, del punto de vista obstétrico, ellos toman este FUM, se le denomina FUM, ¿verdad? Fecha de última menstruación. Y nosotros sabemos que la mujer se embaraza o tiene riesgo de embarazo de esa fecha de última menstruación. Aproximadamente la ovulación ocurre a los 14 días. Entonces, 14 días son 2 semanas. Entonces, para nosotros, del punto de vista embriológico, que estamos estudiando ahora embriología, los ginecólogos o las obstetras van a contar 2 semanas de más, porque ellos empezaron a contar el embarazo a partir de la última fecha de menstruación, y en embriología empezamos a contar a partir de la fecundación. Entonces siempre, si vamos a contar desde el punto de vista embriológico, nosotros vamos a contar 2 semanas atrasado con respecto a ello. Gabriela, sí, te escuchamos. Doutor, você falou das semanas, né? Pode ocorrer de, vamos supor, no ultrassom está contando uma semana e o feto ter se desenvolvido a mais? Pode ocorrer isso? Como é que Sí, funciona? sí, el ultrasonido o la ecografía, ¿verdad? Siempre hay eh, un parámetro que puede llegar a tener errores, que son 2 semanas. Si te dice, estás embarazada de 10 semanas, entonces eso se puede ser 8 semanas en realidad o puede ser 12 semanas. Quiere decir que puede tener un margen de error de 2 semanas más o 2 semanas menos. Ese es el margen de error que se maneja dentro de la ultrasonografía. Assim, não, eu pergunto porque a minha irmã, ela está. E no ultrassom consta que o neném está com 2 semanas a mais do que o primeiro ultrassom que ela fez, entendeu? Aí, Sí, por isso sí, que eu fiquei com essa exactamente, dúvida. porque ellos, sí, la ultrasonografía sí tiene esa licencia, vamos a decir, de 2 semanas. Puede ser 2 semanas más o 2 semanas menos. Exactamente. Bueno, entonces aquí vemos una gráfica de cómo nosotros estudiamos, ¿verdad?, la embriología. Esta primera tabla ya conocemos, que nosotros ya estudiamos, ¿verdad?, que ocurre una fecundación, que hay un periodo embrionario hasta la 8ª semana y después viene el periodo fetal hasta el nacimiento. Así es como nosotros vamos a estudiar la embriología. Pero como la obstetricia está muy relacionada, la especialidad, con lo que nosotros vamos a estar viendo
es importante e interesante que nosotros comprendamos que ellos van a contar por trimestre y que ellos van a empezar desde la fecha de la última menstruación. O sea que para ellos empieza el embarazo desde el primer día de la menstruación de ese mes que quedaste embarazada. Entonces va desde la fecha de última menstruación, primer trimestre, segundo trimestre y ya tercer trimestre. Para ello, el nacimiento estaría acá, como estamos viendo, 40 semanas. Para nosotros, el niño va a nacer a las 38 semanas. ¿Por qué? Porque para nosotros empezó todo con la fecundación, que es lo lógico, ¿verdad? Pero la mujer no va a saber qué día ocurrió la fecundación. Entonces, por algo más práctico, la obstetra, bueno, ¿cuándo fue tu último día de menstruación? Y a partir de ahí empiezan a calcularle. Claro esta parte, ¿verdad? Entonces, aquí, uno puede calcular su fecha, qué día empezó a embarazarse y qué día puede llegar a tener el bebé. O sea, es un cálculo aproximado, no va a ser exacto porque el bebé puede llegar. Es normal que nazca a partir de las 37 semanas hasta las 42 semanas. Esa es la fecha probable de parto, ¿verdad? Entonces, para realizar el cálculo de la edad gestacional de una mujer, ¿qué se hace? Se busca la fecha de la última menstruación. Se encuentran los días transcurridos hasta la fecha actual y se divide entre 7 para sacar el cálculo por semana. O sea que si la mujer te viene y te dice que hace eh, su última menstruación, vamos a ver un poco acá una fecha, en, en junio, el 1 de junio, 1 de junio, entonces yo voy a sumar ese día hasta hoy, que serían 30, 31 más 4, sería 60 y 1 más 4, 65. Entonces ese 65 días yo voy a dividir en 7. ¿Por qué 7? Porque una semana trae 7 días. Entonces, si la mujer que me dice su última fecha de menstruación, voy a sumar todos los días hasta el día de hoy y voy a dividir en 7. Entonces, eso yo le digo, mira, hoy mismo tenés 10 semanas con 2 días, 7 semanas con 2 días, ¿verdad? No sé cuánto es 65 dividido 7. ¿Quién tiene ahí una? A ver, así alguien tiene disponible 65 dividido 7. 9 9, semanas. 9, 9 semanas. Com 2. entonces 28. 28. 9 semanas con 2. Así es, ¿verdad? Isso, Sí. prof. Sí, sí. Entonces, si la fecha última, fecha última menstruación, 1 de junio, fue su último día de menstruación, entonces te dice, ¿qué día yo puedo tener? Se suma todos los días, son 65 días, lo divido en 7 y le digo, mira, tienes 9 semanas con 2. Quiere decir que la 9 semanas cumplió hace 2 días. ¿Qué día fue hace 2 días? Hoy es martes, ¿verdad? Hoy es martes, ayer es lunes. Entonces, los domingos, todos los domingos tiene que contar a partir de ahora. El siguiente domingo va a ser semana 10 y así todos los domingos va a ir contando que es su día, ¿verdad? Por supuesto, ese domingo puede ser otro día en otra embarazada. Entonces, así es como se cuenta, se saca en qué fecha de embarazo tiene. Para calcular fecha probable de parto, bueno, ahí es otra cosa. Se busca la fecha de última menstruación y hay que sumarle 280 días, que son las 40 semanas. La fecha obtenida es la fecha probable de parto. Entonces se puede calcular también cuándo va a nacer el bebé. Entonces se considera que un parto es normal entre las 38 y las 42 semanas. Eso ya habíamos dicho, ¿verdad? Bueno, están claros, ¿verdad? Con la fecha última menstruación
Y en embriología empieza a partir de la fecundación. Esta fecha de última menstruación es lo que se utiliza para calcular la fecha probable de parto de una embarazada. Entonces, ustedes a partir de ahora ya saben calcular qué tiempo de embarazo tiene y si le suman los 280 días, qué día van a ser el bebé. La fecha probable de parto, así se le denomina hecho. Eso, fecha probable de parto. Bueno, terminamos por ahora en nuestra clase de esta primera parte. Ahora son 9:37. Vamos a dar un descanso de 15 minutos y después volvemos otra vez, ¿ok? Para empezar con la primera semana de desarrollo embrionario. Ok, nos vemos más tarde en 15 minutos. Ahora son y 40. Volvemos a las 10. ¿Ok? Ok, no te puedo. How defendió a Barra nunca escribió, nunca recuerdo de un rey de porque ellas están en la hermana para la de alguna piedra, defender el causa. Por eso no te puedo. O defendió a Barra para la otra, o de totalidad, o de copa